Si al igual que yo, vos naciste entre mediados y fines de los 90, seguramente creciste con varias rivalidades que se pueden considerar históricas, como por ejemplo Messi contra Cristiano Ronaldo, Marvel y DC, y por supuesto PlayStation contra Xbox. Eso es lo que comúnmente se conoció como la guerra de consolas. Ahora bien, tengo que darte una noticia si es que venís siguiendo dicha guerra, y es que aparentemente terminó. Pero no terminó de la manera en que todos pensamos que iba a terminar. Hacia el final de la última edición de Gamescom, Xbox presentó un tráiler del juego que va a sacar de Indiana Jones, que va a ser lanzado a fines de este año. Hasta ahí todo normal, nada nuevo. El tema es que inmediatamente después de que termine el tráiler, deciden sacar un anuncio diciendo que va a salir para PlayStation 5 en junio del año próximo. Y si bien esto puede parecer algo menor, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no va a salir en PlayStation 5? Este iba a ser un título exclusivo de la consola de Microsoft. Era una de las excusas por las cuales la gente iba a ir a buscar comprarse una Xbox Series. Pero aparentemente hubo un cambio de dirección rotundo y de último minuto por parte de Microsoft, y este cambio de dirección puede significar el final de Xbox tal y como la conocemos al día de hoy. Ahora bien, para poder entender qué está pasando con Xbox y qué la llevó a tomar estas decisiones y qué nos depara para el futuro del gaming, tenemos que mirar hacia el pasado, aproximadamente unos 20 años cuando nació Xbox. Toda la idea del proyecto de la primer Xbox nació dentro de un equipo interno de Microsoft que se dedicaba a hacer lo que se conocía como DirectX, que es una API que seguramente conoces si alguna vez instalaste un juego en PC. Esta aplicación era sumamente necesaria para poder desarrollar y ejecutar los juegos en Windows. De hecho, el nombre Xbox viene de la idea original de este grupo, que era llamar a la consola DirectX Box. Es decir, le cortaron el Direct y quedó Xbox. Los miembros de este equipo amaban los juegos y querían tratar de llevar adelante esa política dentro de Microsoft. Su idea principalmente era llevar todo lo que es el gaming de PC a una consola, algo que ellos notaron que estaba faltando en el mercado. Al mismo tiempo, como la idea surge dentro de DirectX, le estaban ofreciendo a los desarrolladores la posibilidad de programar juegos en un lenguaje que les quedaba un poco más cercano. Hay que tener en cuenta que en esa época el gaming de consola estaba completamente dominado por empresas japonesas como Sega, Nintendo y PlayStation. Ahora bien, no se puede recapitular la historia de Xbox si no nos ponemos un poquito en contexto con Microsoft. Es clave tener en cuenta que lo que hizo gigante a Microsoft fue la venta de software, es decir, la venta de Windows, de Office y demás servicios y programas de su época. Por lo tanto, la imagen pública de Microsoft estaba mucho más relacionada a lo que es la productividad, la cosa seria, que al gaming y al entretenimiento. Pero ojo, porque eso no significaba que no hubieran tenido participación en el gaming. De hecho, ya habían sacado, antes de sacar Xbox, el Age of Empires, que era parte de Microsoft Games Studio. Ahora bien, recapitulemos. Hasta acá, todo lo que nombramos que sacó Microsoft son productos de software, son programas básicamente. Y esa era la clave de su éxito, la venta de software, no necesariamente de hardware, algo en lo que no tenían tanta experiencia. Ese negocio se lo dejaban a alguien más. Y esto hace que tengamos que valorar mucho más el atrevimiento que tuvo este grupo que propuso la idea de Xbox, porque lo que hacía era pretender que Microsoft intervenga en un mercado que no solo no conocía, como era el gaming de consola y demás, sino la venta de hardware, que tiene todas sus complicaciones y que ya vamos a ver más adelante que le trajo varios problemas. Ahora bien, después de rosquear políticamente dentro de la compañía un montón, este grupo, que era el que tenía la idea de Xbox, llega a las puertas de la oficina de Bill Gates a intentar venderle su idea. Cabe recordar que en ese momento Bill Gates todavía era el CEO de Microsoft. Y si bien a Bill Gates mucho no le gustaba la idea, no estaba tan a favor, lo hacía dudar, lo que terminó de convencerlo fue la presencia de la mismísima Sony. Hay que recordar que con Windows y Office y demás productos, Microsoft se había metido en los hogares de millones y millones de personas alrededor del mundo. Entonces a Microsoft lo que le preocupaba era que Sony estaba creciendo muchísimo y se estaba metiendo también en los hogares de la gente. Como, bueno, le vendía una tele, unos auriculares y, por supuesto, en el medio estaba la PlayStation. Entonces, todo ese ecosistema que estaba teniendo Sony lo hacía preocupar a Microsoft, que se veía relegada en ese aspecto. El miedo era que la gente deje de comprar computadoras porque ya tenía ciertos aparatos que de forma separada o conjunta les permitía hacer lo mismo. Entonces, ante el peligro de que una PlayStation pueda reemplazar a una PC en un hogar, Bill Gates tomó una decisión. Microsoft tenía que salir a competir con PlayStation.
La consola terminó saliendo en 2001, compitiendo de forma directa con el resto del catálogo de consolas de la sexta generación. Y si bien la Xbox original quedó completamente opacada por el éxito rotundo y abismal de PlayStation 2, que recordemos, es al día de hoy la consola más vendida de toda la historia, la consola de Microsoft fue el primer intento que tuvo la compañía en este mercado y fue de considerarse que fue bastante exitoso, ya que logró superar a gigantes de la industria que ya estaban bastante instalados en este mercado como Nintendo con la GameCube y Sega con la Dreamcast. Los principios e ideas que tenía este grupo de entusiastas del gaming que llevaron adelante el proyecto Xbox lograron plasmarse en el producto final, ya que la Xbox terminó resultando un producto muy distinto al resto del catálogo de consolas de la época. La primera Xbox se diferenció del resto principalmente por su hardware, que incluía una Pentium 3 y una GPU de Nvidia, pero además incluía algunos apartados que tal vez no eran tan comunes de encontrar en las consolas de la época. La Xbox tenía un disco duro y al mismo tiempo tenía puerto Ethernet. Y claramente eso no era la norma en ese momento. Gracias a esto, la primera Xbox pudo llevar adelante el juego online en consolas, algo que era muy, pero muy común en PC en ese momento, pero para nada algo corriente en el mercado de consolas. Y así fue como juegos como Halo, por ejemplo, fueron un éxito tremendo, ya que le permitía a personas jugar online, escucharse por un headset, una experiencia que tal vez, de nuevo, si estabas en PC ya la conocías, pero en ese momento para una consola era algo inigualable. Y qué bueno que ya nombré a Halo, porque ese fue el buque insignia de la primer Xbox. Tanto Halo 1 como Halo 2 fueron desarrollados por Bungie y formaron parte de un amplio catálogo que tuvo la primer Xbox. Obviamente a Halo y a otros juegos first party hay que sumarle un amplio catálogo de juegos third party como lo eran las sagas de GTA, Call of Duty, The Elder Scrolls o Star Wars Knights of the Old Republic. Ahora, recapitulemos. Si bien es verdad que la primer Xbox quedó por detrás de la mítica PlayStation 2 en ventas y en popularidad, el primer intento de Microsoft en este mundo de las consolas fue considerado un éxito rotundo, y lo mejor aún estaba por venir. Para la siguiente generación de consolas, Microsoft puso primera y quiso sacar su consola antes que PlayStation. Y de hecho lo hizo porque la 360 llegó al mercado exactamente un año antes que la PlayStation 3. Y como si eso fuera poco, lo hizo a un precio más económico. Esto fue una combinación fatal para PlayStation 3 y ya arrancó con un pie atrás. Lo que distinguió a la 360 fue tomar elementos que ya estaban presentes en la Xbox original, tomarlos y ponerlos en el centro de la experiencia de juego. De esta forma, aspectos como la experiencia de juego online, la interacción entre usuarios, el chat de voz, fueron el núcleo sobre el que Microsoft construyó una de las consolas más importantes de la historia. La interfaz, los logros, la tienda de juegos digitales, la reproducción de contenido multimedia, todo eso hizo de la 360 una consola súper moderna y significó un paso hacia adelante, no solo para el mercado de consolas, sino para el gaming en general. Todo eso que nombré son cosas que nosotros ya damos por sentada hoy en día en una consola, pero que antes de la Xbox 360 simplemente no existían o no estaban ahí. Y todo esto había que sumarlo a un catálogo de juegos impecable que incluía secuelas de Halo y Fable o sagas nuevas como Gears of War. Y si no te alcanzaba con todo eso, tenías un catálogo de third parties impresionante. Que claro, sí, estaban también disponibles en la PlayStation 3, pero si vos ya tenías una 360, tal vez estabas en el lugar más indicado para poder disfrutar de esos títulos. Y esa lista incluye juegos como Left 4 Dead, Guitar Hero, Mass Effect, Skyrim, Batman Arkham Asylum, Arkham City, Call of Duty Modern Warfare, Modern Warfare 2, Call of Duty Black Ops, Red Dead Redemption, GTA V. Sí, GTA V salió en 360 hace como 15, 13 años, no sé, pero corría en hardware de 360, hardware de 2005, 2006. Es una locura que sigamos jugando GTA V a esta altura. ¿Cuándo mierda sale el 6? Bueno, no importa, creo que el punto está claro. Si tenías una 360, tenías la consola indicada para jugar. No digo que tu experiencia sea mala en una Play 3, pero para mí, la generación se la lleva a 360. Ojo igual, porque no todas fueron buenas para Microsoft. ¿Se acuerdan cuando dije antes que si vos sos una compañía de software, seguramente empezar a hacer hardware
te sea un poco más complicado y tengas desafíos nuevos que enfrentar, bueno, eso terminó pasándole factura a Microsoft y tuvo que enfrentar uno de los errores más conocidos en la historia de las consolas. Por supuesto que estoy hablando del tan conocido anillo rojo de la muerte, que fue un error que básicamente dejaba tu Xbox inservible. Y lo peor de todo es que no lo podían evitar, simplemente era algo que tarde o temprano le iba a pasar a todas las unidades, por lo que Microsoft tuvo que salir con una campaña de reemplazo de consolas, no sé, histórico. Por lo menos Microsoft se hizo cargo del error, y eso le valió una imagen más o menos positiva, pero de todas formas quedó como un claro ejemplo negativo de cómo no diseñar una consola. Por suerte, y mediante una buena campaña de marketing y de atención postventa, Microsoft pudo salir adelante del temita del anillo rojo de la muerte y se repuso para poder igualar en ventas a PlayStation 3. Sí, vendieron exactamente lo mismo. Ahora, si por vender lo mismo, teniendo en cuenta que Play 3 venía del éxito rotundo de Play 2, para mí eso significa nuevamente que la generación se la termina llevando Xbox. Pero eso no es todo, porque incluso en los años finales de vida de la consola, Microsoft seguía innovando y ahí fue cuando llegó Kinect, que era un accesorio multimedia que básicamente podía registrar los movimientos del jugador y eso servía para, no sé, juegos casuales, alguna cosita agregada en un juego, o sea, la verdad que no era muy útil, a mí mucho no me gustaba. Pero a lo que voy es a que se vendió como pan caliente, especialmente durante el lanzamiento. Ahora bien, que eso haya sido un éxito comercial no significa que esto represente otra victoria más para Microsoft. De hecho, diría que la existencia de Kinect representó uno de los mayores problemas a los que Microsoft tenía que enfrentarse en el futuro. Para la siguiente generación de consolas, PlayStation 4 se presentó primero como una consola correcta. ¿Qué hacía la Play 4? Tomaba lo bueno de Play 3, corregía ciertos errores de compatibilidad, principalmente porque aparentemente era un bardo programar para Play 3, y copiaba cosas de lo que hicieron buena a Xbox, y nada, entregó un producto, ¿cómo decirlo?, correcto. 7-8 puntos, la amé a mi Play 4, por supuesto, era eso. Era una consola que hacía las cosas bien. Pero, por su parte, Xbox quiso innovar, quiso hacer algo distinto, hizo lo que se dice hacer una de más. Hay que tener en cuenta que para este punto de la historia de Xbox, el equipo original que había desarrollado la primera y parte de la 360 ya se había ido de Microsoft. Pero quien terminó agarrando las riendas de Microsoft en esta etapa fue Don Mattrick, uno de los memes del gaming más representados, tal vez. Para esta nueva generación de Xbox, ya bajo el mando de Don Mattrick, se puso el foco de la Xbox One en otra cosa. Se puso en los servicios de streaming, se puso en la TV, en la creación de contenido multimedia, se puso en la creación de producciones de las IPs que hicieron famoso a Xbox, se puso la idea de que la Xbox One sea como una suerte de centro de entretenimiento de toda la familia en el hogar. No se entiende muy bien qué quisieron hacer. Lo que sí se entiende es que claramente se olvidaron de los juegos y de los jugadores. Es por eso que Mattrick terminó protagonizando una de las presentaciones de videojuegos más escandalosas de la historia prácticamente. Nombró 10 millones de veces a la tele y no habló de juegos. El mismo día que presentó a la Xbox One, que era una consola con Kinect incluido y que valía más cara que una PlayStation 4, pero al mismo tiempo por algún motivo tenía peor rendimiento. En fin, seguramente vos que estás mirando este video ya conoces esta parte de la historia. Xbox One fue un fracaso por donde se lo mire, y de esta forma Microsoft pasó de competirle igual a un gigante como PlayStation vendiendo exactamente lo mismo, a vender la mitad que PlayStation 4. Y un detalle menor del que no me puedo olvidar es que si llegaron a la cifra de la mitad de unidades vendidas de PlayStation 4 fue gracias a ciertos cambios que se introdujeron en Microsoft, y de no haber sido así los números tal vez serían incluso mucho peores de lo que terminaron siendo. Se puede decir que en ese momento a Xbox la terminó salvando un milagro que tiene nombre y apellido. Poco tiempo después del lanzamiento de Xbox One, Don Mattrick abandonó la nave, dejando a Microsoft con un quilombo terrible. Y en ese contexto fue Phil Spencer quien en el año 2014 asumió la dirección de Xbox.
Y al poco tiempo de asumir, Phil Spencer hizo algunas declaraciones famosas donde dijo que Xbox había tomado un camino equivocado al enfocarse, en vez de en el gaming, en las producciones audiovisuales, en la tele, en el entretenimiento y demás. Con este mensaje, Phil empezó una reestructuración prácticamente total de la oferta de Xbox. Y en el medio se ganó no solo el reconocimiento de los fanáticos de Xbox, sino de los gamers en general. Entre estos cambios se destaca el cierre de la división audiovisual de Xbox, que iba a sacar producciones de las IPs de ellos, y el hecho de empezar a vender a la Xbox One sin Kinect, y de esta forma redujo en $100 su precio, igualando ahora a la PlayStation 4. Esto fue sin duda una decisión correcta, y es que si bien Kinect fue un furor en el inicio, el público de la consola siempre lo tomó como un gadget interesante, pero no como algo determinante para su experiencia. Al mismo tiempo, Phil Spencer hizo que Xbox empiece a trabajar en la Xbox One S y la Xbox One X, al mismo tiempo que se trabajó por completo en una renovación de la interfaz de usuario, alejando los contenidos de TV y entretenimiento y streaming y poniendo de nuevo el foco en los juegos. Aunque sin duda el mayor, pero por lejos el mejor y mayor cambio que introdujo Phil Spencer fue Game Pass. Yo creo que ni hace falta que explique qué es Game Pass. Lo tenés vos, lo tengo yo, lo conoce todo el mundo. Algunos llegan a decir que es el Netflix de los videojuegos y no se equivocan demasiado. La cosa es que por un monto mensual tenés acceso a un catálogo de juegos que podés descargar y jugar cuando quieras. Y con el tiempo se agregaron distintos planes, la posibilidad de jugar varios juegos en el mismo día de su lanzamiento, y llegó a PC y a la nube y se volvió algo enorme. En fin, Game Pass es un servicio espectacular, redondito, exitoso, por donde lo mires. Si tenés una PC o una Xbox, paga Game Pass, te conviene. Y esto fue solo una muestra de todas las medidas a favor del consumidor que tomó Microsoft para intentar ganarse el cariño que perdió con el lanzamiento desastroso de Xbox One. El tema es que por más onda, cariño y lo que sea que le pongan a Xbox One, le estaba faltando algo que a PlayStation 4 le sobraba, que eran juegos exclusivos de calidad. Por eso, y porque Phil Spencer básicamente no es ningún boludo y estaba claramente al tanto de que Xbox necesitaba algún título de peso, lo que se dice un juego vende consolas como God of War o The Last of Us para PlayStation, como Zelda o Mario para Nintendo, es que decidió hacer algo al respecto. Entonces se fue de compras y empezó a adquirir estudios como si no hubiera un mañana. Todo esto empezó con la compra de Mojang, a través de la que Microsoft se terminó quedando con la IP de Minecraft, nada más y nada menos, aunque este juego continuó vendiéndose en todas las plataformas en las que ya estaba, por lo que no era un título exclusivo propiamente. Más adelante, Phil siguió comprando estudios chicos o medianos y entre ellos adquirió a Ninja Theory, que son los que hicieron Hellblade 1 y 2, a Obsidian, que había hecho Fallout New Vegas, o a Playground, que actualmente desarrolla los Forza, entre otros juegos. Entonces, de esta forma, el catálogo de Xbox fue mejorando de a poquito, aunque difícilmente llegó a poder competir de igual a igual con PlayStation 4, y ya pusieron la mira con Game Pass, con los servicios, con la nube y demás cosas en lo que fue la próxima generación. Y de esta forma llegaron a 2020 a la presentación de Xbox Series X y Xbox Series S. Y en ese mismo evento presentó muchísimos juegos, los cuales la mayoría lamentablemente todavía no vieron la luz. Por último, recalcaron como Game Pass y el juego en la nube seguía siendo una parte fundamental de la estrategia de Xbox. Y de la vereda de enfrente estaba Sony con la PlayStation 5, que de nuevo era un producto correcto. Tenía algunas innovaciones a nivel hardware como, qué sé yo, un SSD súper rápido, el joystick que tiene vibración áptica de todas esas cosas, pero en líneas generales era la continuación de lo que ya era PlayStation 4. Ahora bien, lo malo para Xbox es que a pesar de todos los cambios positivos que hizo, a pesar de ser un buen producto la Series X, la Series S también con sus limitaciones, medio que la cagada ya se la habían mandado, medio que ya perdieron a los jugadores una generación antes y es muy difícil reconstruir esa base de consumidores, de jugadores, de usuarios, lo que sea. Entonces, como decía, a pesar de que para las Xbox Series, tanto la X como la S, incluso esta última con sus limitaciones, son dos consolas espectaculares, a pesar de que ofrecen Game Pass, a pesar de que tienen juego en la nube, de que es un precio bastante accesible por Game Pass, de que los juegos third party andan bien, de que hay buenas cosas en el ecosistema de Xbox,
la gente todavía no los elige. Y eso es porque lamentablemente perdieron una generación que no tenían que perder. Se mandaron una cagada muy grande con Xbox One y perdieron su base de usuarios. Lamentablemente, por más cosas buenas que hagan, la gente no tenía un motivo por el cual decir vendo mi Play y me voy a Xbox One. Eso, por más buenos servicios que tengas, solo lo va a hacer que vos tengas buenos juegos en tu plataforma, que vos tengas un vendeconsolas. Entonces Phil Spencer y compañía patearon el tablero y dijeron acá vamos a tener juegos de calidad, y fueron y compraron Bethesda por $7.500 millones, una guasada de plata. Esto fue una venta histórica realmente, y para quienes no conozcan a Bethesda o tal vez no lo conozcan de nombre, básicamente son una desarrolladora y publicadora muy conocida por franquicias que son históricas en el mundo del gaming. Esto puede ser videojuegos como The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Wolfenstein o mi favorito, Dishonored, entre otras franquicias. La verdad es que tienen un montón de juegos. Y en ese momento la adquisición por parte de Microsoft sacudió a la industria, no solo por el monto de dinero, sino por el hecho de que Bethesda fue históricamente una publicadora third party, es decir, que sacaba sus juegos para PlayStation, para Xbox, para el que quisiera, básicamente. Nunca estuvo bajo el ala de aquel que vende las consolas, lo que se conoce como un first party. Y el miedo era que este movimiento por parte de Microsoft termine dejando sin juegos de esas franquicias tan importantes a PlayStation. Y uno pensaría que con semejante gastadero de plata y semejantes movimientos y adquisiciones de estudios, Microsoft se iba a retirar de la compra de estudios, pero nada más lejano a la realidad. Lo que pasó con Bethesda terminó quedando chiquito al lado de lo que vino después. Y es que un año después de anunciar la adquisición de Bethesda, Microsoft anunció la adquisición del grupo Activision Blizzard King por, escuchen bien, el monto de $70.000 millones, convirtiéndose así en la cifra multimillonaria más importante que se gastó en una compra de un estudio. Lo que quiero decir con esto es que esta adquisición fue importante en serio, y no solo cuando hablamos de gaming, sino cuando hablamos de la industria en general. Este movimiento le permitía a Microsoft contar con franquicias como Diablo, World of Warcraft, Candy Crush, un montón de cosas, pero la posta, lo más importante, era que estaban adquiriendo Call of Duty, que es una máquina de hacer plata. Todos los meses es el juego más vendido en todas las regiones de todos los años. Y ni hablar de Warzone, tipo, solo estamos hablando de Call of Duty. Si contás con Warzone, ya está. Una máquina de imprimir billetes. Y esto le valió a Microsoft varias investigaciones alrededor del mundo por un presunto monopolio, que la verdad es que no es la primera vez que se lo acusa a Microsoft de monopolizar un servicio o una parte de una industria. Pero bueno, lo llevaron a juicio tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, y se terminó aprobando la compra finalmente a mediados del año 2023. Ahora, perfecto, ustedes me dirán, buenísimo Dylan, el video viene hasta acá y termina en un final feliz. O sea, compró, se gastó toda la plata, tiene un montón de juegos, los hizo todos exclusivos y Xbox está súper feliz y saludable y le quitó todos esos juegos a PlayStation. No fue eso lo que pasó. A pesar de tantas adquisiciones y el hecho de que sean medianamente recientes, o sea, estamos hablando de 2021, 2022, 2023, hacer un juego hoy en día tarda muchos años. Son inversiones de mucho dinero y mucho tiempo. Hoy en día es muy difícil que un juego lleve menos de 4 o 5 años, cuando en el pasado no era así. Tal vez en 6 años tenías 3 entregas de una misma saga. Eso hoy no pasa, lamentablemente. La cosa es que pareciera que hasta el día de hoy, a mediados de 2024, Xbox aún todavía no le sacó jugo a prácticamente nada de todo lo que compró. En Xbox se hicieron inversiones multimillonarias y la verdad es que todavía no hay retornos marcados. No hay un juego vende consolas todavía. De hecho, el año 2023 para Xbox estuvo marcado fundamentalmente tanto en el juicio que tenían que llevar adelante y ganar para poder tener finalmente a Call of Duty en su equipo, pero también con el lanzamiento de Starfield, que Starfield era en ese momento el juego vende consolas al que apuntaban. La realidad es que, bueno, Starfield estaba incluido día 1 en Game Pass, lo jugó un montón de gente, se vendió bien relativamente, pero no sé si cumplió con su objetivo, porque tanto el público como la prensa lo recibió de forma mixta. Definitivamente nadie dijo que era un 10, que era el mejor juego de la historia, tal vez era un 8,
tal vez era un 7, tal vez era un juego aceptable. Yo lo probé, me parece que está bueno, qué sé yo, no lo jugué tanto, pero definitivamente Starfield no estaba listo para soportar en sus espaldas el enorme peso que tenía que llevar de toda Microsoft y todo Xbox con las inversiones que habían hecho. A Starfield se le estaba pidiendo un éxito que tal vez no podía realizar. Después de que claramente Starfield no se convierta en el vendeconsolas que Microsoft necesitaba o buscaba, salieron a la luz números de las ventas de las unidades de estas consolas. Y hasta el día de hoy, PlayStation 5 lleva más o menos 60 millones de unidades vendidas, mientras que Xbox Series lleva más o menos unos 20 millones. Es decir, está perdiendo en este momento 3-1 Microsoft prácticamente. Esto increíblemente agranda la brecha de lo que fue la generación Xbox One, PlayStation 4, donde PlayStation 4 vendió el doble. En esta ocasión, PlayStation 5 hasta el momento está vendiendo el triple. Y esto nos habla de la preferencia de los usuarios. Evidentemente, y como ya dije antes, por más buenos servicios que ofrezca Microsoft, simplemente no hay una piel, no hay un motivo por el cual la gente diga, vendo la Play, me paso a Xbox. Lamentablemente no está ocurriendo incluso con una billetera tan grande como la que tiene Microsoft. Y esto es una de las grandes preocupaciones que tienen tanto Microsoft como Xbox, que parece que después de haberse gastado un dineral, no saben qué hacer con tantas cosas. Por momentos parece que tienen un rumbo muy marcado, tenemos presentaciones como las de E3, donde tenemos un montón de juegos recontra interesantes como Stalker 2, Perfect Dark, no sé, bueno, va a salir Call of Duty Black Ops 6 ahora en Game Pass, pero después no se entiende qué es lo que quieren hacer, porque te modifican Game Pass, te suben los precios, te cambian los planes, y yo no me quejo porque yo de repente tengo Game Pass en PC, o sea, yo soy un usuario que está aprovechándose de pagar 5.000, 6.000 pesos y con eso tengo acceso a, por ejemplo, el último Call of Duty, tengo acceso a una biblioteca enorme de juegos y para mí es un golazo, pero yo no estoy yendo a comprar una Xbox y al mismo tiempo tengo una PlayStation 5. ¿Y para qué querría yo comprarme una Xbox si juego o en la PC o en la PlayStation 5? Y si no tuviera la PC, si tuviera solo PlayStation 5, de repente hay algunos juegos de Xbox que puedo empezar a jugar, porque en este año, que fue una locura para Xbox de las idas y vueltas que hubo, aparentemente en un momento se empezó a rumorear que Xbox iba a dejar de existir y iba a empezar a llamarse Microsoft Gaming. Sí, esto fue un rumor real en Twitter, en redes, en foros, en noticias, en donde sea. Entonces, ¿qué hizo Microsoft con este rumor? Agarró el rumor y dijo, en 2 semanas saco un podcast con Phil Spencer, Sarah Bond y demás corporativos de la empresa para aclarar la situación. Y dijeron ahí que Xbox iba a seguir existiendo, pero que iban a probar llevar algunos de sus juegos a otras consolas. Y ahí fue cuando anunciaron 4 títulos que iban a llegar a PlayStation 5. No me acuerdo todos los nombres, pero creo que estaban Grounded y Hi-Fi Rush. Y Hi-Fi Rush encima, que Hi-Fi Rush era un título súper copado de Xbox que salió en un momento con un Shadow Drop a Game Pass espectacular, que estuvo buenísimo. Pero ¿qué pasó? De repente sale en PlayStation 5, vende relativamente bien. De hecho, es algo curioso porque en PlayStation 5 entras a la lista de más vendidos y casi todos los juegos son de estudios que son de Xbox. O sea, son o de Bethesda o son de Activision o lo que sea. Vos tenés un top 10, bueno, 6 son de estudios que están bajo la ala de Microsoft. Pero bueno, eso lo dejémoslo de lado. Volvamos a Hi-Fi Rush. Tenés a Hi-Fi Rush, que es un juegazo que lo sacan en PlayStation 5, que vende relativamente bien. ¿Y qué hacen con el estudio Tango Gameworks? ¿Qué hacen con ese estudio? Dicen, no, ¿saben qué? Lo cerramos. ¿Por qué? No sé. Reestructuración, lo que sea. Y lo mismo termina pasando con el estudio que hizo Redfall, que es Arcane Acting. Hacen Redfall, lo cierran. ¿Por qué? Porque Redfall no vendió nada, prácticamente no lo juega nadie. Está bien, Redfall era una cagada de juego, pero evidentemente las grandes presiones que está teniendo Xbox a la hora de vender títulos, a la hora de vender suscripciones, a la hora de vender consolas, está haciendo que todos esos estudios que compró no los pueda manejar, y ante el más mínimo error, esas presiones se trasladan en juegos malos, cosas que no se venden, en plata que se pierde y en estudios que se cierran con trabajos que se pierden también. En fin. A lo que voy con esto es que Microsoft tiene tantas puertas abiertas, tantos proyectos, tantos rumbos posibles, tantas cosas en las que se mete, tantos servicios, ofertas, que el Game Pass, que Cloud Gaming, que diferentes planes de Game Pass, que tenés juegos día 1, juegos que no, que te vende los juegos en PC obviamente, que también te los vende en PlayStation, pero algunos, te vende tantas cosas, tiene una oferta tan grande y una billetera también tan grande para poder haber invertido este dineral en la compra de estudios, de juegos que son súper populares, que al mismo tiempo tiene tantas oportunidades que parece que no hay un rumbo marcado. Y ese problema del rumbo no marcado, de que no se sabe qué va a pasar, de la incertidumbre, se traslada a los estudios,
se traslada a los juegos y se traslada a los consumidores. Acá conecto con el principio del video. Es increíble lo que está pasando. Es un cambio de paradigma total que una empresa tan grande que se dedicó a hacer hardware súper exitoso, que se dedicó a llevar adelante franquicias tan importantes, de repente abandone su esencia y su espíritu para simplemente ver más retornos, para ver volver la inversión que hizo. Yo no les voy a mentir, a mí la verdad es que el juego de Indiana Jones no me mueve la aguja, no es algo que me importe muchísimo. Pero lo que hizo Xbox en la última Gamescom es terrible para sus propios consumidores, para sus propios jugadores y para los jugadores que puede llegar a traer. El hecho de que PlayStation haya decidido no tener presencia oficial en Gamescom, de que no tengan una presentación en Gamescom, pero que el logo de PlayStation 5 haya salido justo después de la presentación de un juego que iba a ser exclusivo para Xbox, es terrible, no tiene ni pies ni cabeza. Y yo sé que en realidad yo como jugador, como consumidor, debería ponerme contento porque más gente va a poder jugar. Pero al mismo tiempo lo que se está perdiendo es una esencia de un estudio. Es la esencia de poder jugar, porque en definitiva vos podés tener un hardware espectacular o no, puede ser súper limitado. Vos podés tener buenos servicios o no, puede ser que jugar online sea una mierda o lo que sea, que la interfaz sea fea, lo que vos quieras. Pero en definitiva lo que va a marcar la experiencia de la gente, lo que te va a dejar a vos con satisfacción a la hora de terminar un juego, es justamente eso, la experiencia de juego. Son las experiencias, el hecho de lo que vos le estás trasladando al jugador. Y eso es lo que Xbox al final del día no tiene una pil de traer algo icónico a la mesa y decir, esto es Xbox, esta es la esencia que Xbox tiene. Y por esto vos tenés que comprar una Xbox. La está perdiendo desde el marketing, la está perdiendo desde las decisiones corporativas, desde las decisiones artísticas incluso, porque cierra estudios, deja gente sin trabajo y son ideas que se ven afectadas por esto. Y eso no lo está teniendo Xbox, está yendo para tantos lados que al final no va para ningún lado. O mejor dicho, lo tuvo con Halo, lo tuvo con Gears of War, lo tuvo con Forza, lo tuvo con varias sagas, pero lo pierde, lo malgasta. ¿Y qué se hace con eso? Nada. ¿Qué se aprende? Nada, no importa. Salen, compran estudios, los terminan cerrando, no les interesa demasiado en la visión creativa. ¿Para qué? ¿Para qué hacen eso? O sea, no se entiende. Fuera de todo clickbait. Yo no sé si esto significa el final de Xbox. Seguramente no. Seguramente la marca va a seguir existiendo porque ella es una marca que está instalada, que está en la mente de las personas. Pero tal vez sí sea el final de Xbox como consola o como consola de videojuegos tradicional. No sé si vamos a tener un nuevo hardware de Xbox cuando termine la generación, ojalá que sí, pero lamentablemente no sé si eso va a ocurrir a este ritmo. Lo que sí sé es que Microsoft está desesperada por ver retornos y en esa desesperación está intentando que Xbox sea algo más, que sea algo superfluo, algo que está en el aire, que sea el cloud gaming, que sea Game Pass, que lo jugás en la tele, que lo jugás en el celular, que lo transmitís a una pantalla, que donde vos quieras esté Xbox. Y de nuevo, están cometiendo los mismos caprichos que cometieron cuando quisieron instalar Kinect y instalar todo el tema de los servicios y del entretenimiento. No están teniendo en cuenta lo que quieren los jugadores, que quieren una consola sobremesa, quieren comprar sus juegos, quieren que los juegos estén buenos y nada más. Pero evidentemente no la están viendo. Por eso les aseguro que seguramente Xbox no desaparezca como marca. Esto no sea el final de Xbox, que no exista más. Pero sí les puedo asegurar que todos estos caminos que se están abriendo, todas estas posibilidades que Xbox se encuentra, todos estos posibles caminos a los cuales ir, en realidad no la hacen ir para ningún lado. Y iba a decir que tal vez lo hacen ir para atrás, pero ojalá Xbox realmente fuera para atrás y pudiera encontrarse con esa esencia que la hizo tan grande durante la época de 360. Ojalá, porque esos eran tiempos más felices para el gaming, pero yo por lo menos lo veo muy difícil. Al mismo tiempo, me parece increíble cómo este proyecto que empezó en una oficina con gente que simplemente le gustaban los juegos, que querían ver una consola con el mismo entusiasmo que tenían las PCs, con Windows, que fueron a luchar por sus ideas y decir yo quiero esto, que fueron a venderle al rey del software a hacer hardware prácticamente. Me parece bastante irónico que al final del día la misma marca que se creó con ese fin esté pegando toda la vuelta y decidan cada vez vender menos hardware para concentrarse en el software, en el servicio, en la nube, en lo que sea. Y yo sé, de nuevo les aseguro que esto no significa el final de Xbox, pero definitivamente significa el final de la Xbox que todos queremos. Bueno, hasta acá el video del día de hoy. Me imagino ya que va a quedar bastante largo. Si llegaste hasta acá te agradezco un montón y me gustaría que lo compartas. Así que si te gustó, por favor, dale like, compartilo y suscríbete. Yo te mando un abrazo, soy Dylan, esto es lo que nadie pidió. Chao.